Hola, muy buenos días. Mi nombre es Irma Salgado Sámano y en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema de equidad de género y voto. Iniciamos. El derecho al voto es la facultad que tiene toda persona que cuenta con la ciudadanía mexicana de expresar por medio del sufragio su preferencia política, ya sea por algún candidato a obtener un cargo de elección popular o bien por la aprobación o rechazo de alguna ley o política pública. La ciudadanía puede ejercer su derecho al voto sin más requisitos que los que dicta la ley. En buena medida, cualquier persona que cuente con una credencial de elector vigente puede llegar a la casilla de su distrito y emitir su voto en las elecciones federales y locales. La reforma constitucional del 2014 en materia electoral incluyó entre los principios el de paridad de género. A partir de ese reconocimiento, las modificaciones legales reforzaron los mecanismos de acciones afirmativas a favor de género. Al mismo tiempo, se abrió un importante espacio para la interpretación constitucional de los alcances e implicaciones de dicho principio. Los derechos políticos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se encuentran consagrados en el artículo 35 constitucional, el cual señala las prerrogativas de las y los ciudadanos. Entre estas se encuentran las de votar en las elecciones populares, la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular y ser nombrados para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, y la de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. El derecho a votar se consigna también como una obligación ciudadana en el artículo 36, fracción tercera, que indica que votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley es una obligación de la ciudadanía. Las acciones afirmativas a favor de género tienen en México una historia relativamente larga, de ya más de 20 años, desde la primera regulación de la cuota de género en la legislación electoral de 1993. A partir de entonces, las cuotas pasaron por una serie de modificaciones legales e interpretaciones jurisprudenciales, a partir de las cuales se logró fomentar la efectividad de las cuotas, como lo señala una investigación reciente. La clave del éxito de las cuotas en México desde su aprobación hasta su reconocimiento constitucional fue la actuación de las autoridades electorales, que derivó en la presencia de un número cada vez mayor de mujeres en los espacios de toma de decisión. La inclusión del principio constitucional de paridad de género modificó la dinámica de postulación de candidatos a cargos legislativos y abrió una discusión sobre la interpretación y alcances del precepto incluido en el artículo 41 constitucional. Entre las problemáticas que se vislumbraron durante la aplicación del principio de paridad en las elecciones federales y locales de 2015, destacan la aplicabilidad de dicho principio en el ámbito municipal, el cumplimiento con las reglas específicas de no postulación exclusiva en distritos con menor votación y la integración de las listas mixtas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Este último resulta ser de especial trascendencia al centrar la discusión sobre el fin último de las cuotas, los derechos políticos y los instrumentos internacionales. A partir de las reformas constitucionales del 2011, se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México. De ahí que ahora damos paso a la mención de algunos de los instrumentos internacionales más importantes en lo que a los derechos políticos se refiere. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 apunta en su artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce los tres derechos políticos clásicos en su artículo 25. 3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de 1969, reconoce los derechos políticos en su artículo 23. En este Pacto de San José se consagran los derechos de asociación en el artículo 16. Por último, es importante mencionar la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. En su artículo primero se consigna que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la herramienta jurídica que se refiere a los derechos políticos de la ciudadanía mexicana.
y lo cual es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. Este código señala en su artículo 4 que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos de elección popular del Estado. También es derecho de las y los ciudadanos y obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Consigna asimismo que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y prohíbe los actos que generen presión o coacción a las y los electores. En el artículo 6 se establecen aquellos requisitos específicos con los que han de cumplir las y los ciudadanos mexicanos para poder ejercer su derecho al voto. Estos son estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por este código y contar con la credencial para votar correspondiente, el derecho a ser votado y los mecanismos a través de los cuales se podrá ejercer dicho derecho quedan asentados en el artículo 218. Pues bueno, damos paso a la representación política de las mujeres entre las cuotas y la paridad. Mencionaremos que tradicionalmente las culturas occidentales han negado a las mujeres el reconocimiento de los derechos políticos e incluso y por mucho tiempo de los derechos de autodeterminación. Fue hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX que la mayoría de las democracias existentes entonces reconocieron el derecho al sufragio femenino. Los patrones culturales y el tardío reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres las colocaron en una clara desventaja frente a los hombres en cuanto al acceso a los espacios de representación y toma de decisión. Para contrarrestar ese fenómeno, muchas democracias contemporáneas han recurrido a la implementación de diversos tipos de acciones afirmativas, entre las que destacan las cuotas de género. Las cuotas son un mecanismo legal que implica reservar para los representantes de un grupo particular un determinado número de candidaturas, escaños, puestos, etc., con la finalidad de elevar el porcentaje de mujeres en el Parlamento o alcanzar el equilibrio de género, y establecen una participación mínima de candidatas en las elecciones, por lo menos en las listas de los partidos. Asimismo, son una medida temporal que pretende hacer efectivo el derecho de las mujeres de ser electas, afectado negativamente por las relaciones históricas de subordinación y discriminación. Aunque las cuotas reconocen a las mujeres como un grupo social particular, se basan más bien en el derecho de ser representantes de individuos que comparten la condición de pertenecer a un grupo social e históricamente subordinado, que a una representación de grupo, basado en una concepción de una coincidencia de intereses o necesidades entre las integrantes del mismo. Su justificación fundamental es la necesidad de fortalecer la representación política de las mujeres, transitando desde la política de ideas hacia la política de presencia y reconociendo el derecho a ejercer el cargo y no solamente a ser votadas. Las cuotas pueden ser de diversos tipos, en función de su regulación legal, cuotas legisladas o establecidas voluntariamente por los partidos políticos, y del ámbito en el cual se pretende cambiar la proporción entre géneros, entre los precandidatos, entre los candidatos o entre las personas electas. Hablaremos de la paridad de género a partir de la reforma constitucional del 2014. El artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe respectivamente que los partidos políticos, inciso A, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. El legislador federal prescribió en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, lo siguiente. Inciso A. Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Inciso B.
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Inciso C. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. Inciso D. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros. A manera de concluir, la reforma constitucional cumple con un gran objetivo al proponer la paridad como eje de las candidaturas al Congreso, tanto a nivel federal como local. Además, establece una serie de principios ecualizantes que abonan hacia una vida política más igualitaria dentro y fuera de los partidos. Por eso, no es de sorprender que las legislaturas locales hayan adoptado también la paridad para los ayuntamientos, ya que hay disposiciones que expresamente obligan a pensar en iguales posibilidades para hombres y mujeres en los cargos electivos. La apuesta es ambiciosa, pero sin duda trastocará el escenario político del país, quizás en algunos años. Este anhelo por mayores candidaturas de mujeres se traducirá en nuevos liderazgos políticos, más opciones para los votantes y mejor representación de nuevas ideas en los cuerpos colegiados. El paso siguiente es, sin duda, estará en la manera de hacer política. No basta con garantizar que más mujeres lleguen a los espacios públicos. Para que la participación de las mujeres se traduzca en nuevos resultados, es necesario asegurar que tengan incidencia en su desempeño. Para eso será necesario ir creando reglas que hagan igualitaria la manera de hacer política dentro y fuera de los congresos. Lo importante es que se ha dado el paso para una nueva política de paridad en la que hombres y mujeres sean corresponsables de la toma de decisiones. Ello enriquecerá la construcción de políticas públicas al incorporar visiones que antaño estaban excluidas. Pues bueno, de momento esto es todo, el tema de este momento, de este día. Nos vemos en el siguiente episodio.